yo quiero hablarte sobre las 7 palabras de Jesús. Así se llama, ¿verdad? Normalmente estamos hablando de un Jesús crucificado. Hay cosas que Jesús dice en ese momento que, sobre todo en Semana Santa, se conmemora de una manera tan particular y se dan enseñanza y cultos especiales sobre esta palabra y lo que sé. Dije yo, bueno, la verdad es que un tiempito atrás, fue como septiembre, octubre del año pasado, estaba yo revisando esos pasajes y encontré como una serie de joyas que dije, lo voy a dejar ahí para poder compartirlo en ese momento, pero como le digo, el tiempo se me fue de la mano. Déjame arrancar leyéndote unos versos que aparentemente no tienen mucho que ver con esto, aunque te aseguro que está profundamente ligado. Mira, hay una enseñanza que permea los evangelios sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Obviamente, cuando Jesús está enseñando esto a los discípulos, pues Él tiene el Espíritu Santo, pero todavía el Espíritu Santo no ha venido sobre la iglesia. Esto pasa en Hechos capítulo 2. Pero escuchen estos pasajes. Por ejemplo, Mateo 10, del 18 al 20, dice así, dice: y aún antes gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Marcos 13, verso 11, lo dice de esta forma, dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12, 11 y 12 dice: cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El último pasaje que te voy a dar de este tipo, Lucas 21, 14 y 15, dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Todos estos pasajes, estos 4 pasajes que te he leído, encierran un pensamiento, un concepto céntrico. Y es en cada uno de ellos Jesús enseñándole a su gente. Estos no son cultos abiertos al público, hablando con sus discípulos. Le está explicando una de las formas que el Espíritu Santo va a manifestar gracia en la vida de ellos. En esencia le dice: miren, parte de lo que va a pasar con ustedes es que ustedes van a ser traídos ante autoridades. Primero que leímos habla a modo de testimonio, pero todo lo otro huele a persecución, huele a problemas. Van a tener problemas. Ustedes van a estar traídos ante la gente, los gobernantes, las autoridades. Y solo quiero decirle ahora, que no estamos ahí todavía, le quiero decir ahora: relax, respiren. No se estén matando por lo que, ¿cómo es decir? ¿Y cómo es? Porque imagínate, si hablamos mal, no, paz. Porque en esa misma hora, el Espíritu Santo que mora en ustedes se levantará. Y Él va a poner palabras en tu boca. Él va a iluminar tu entendimiento. Él va a sacar de ti lo que tú no sabías que había en ti. Eso es Jesús hablándole a sus discípulos. La idea de que en nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de angustia, nuestro momento duro, nuestro momento de presión, Él va a sacar de nosotros cosas de extraordinario valor, de trascendencia, de impacto para la vida de personas. Me interesa que tú entiendas no solamente esa promesa, sino ese detalle del operar del Espíritu Santo que opera en nosotros, pero
para tocar, para bendecir la vida de aquellos que están frente a nosotros. El Espíritu Santo no es dado únicamente para provecho de la iglesia. El Espíritu Santo existe en nosotros como herramienta, como dinámica fundamental de impactar la vida de otros. Y es tan importante que como creyentes podamos no solamente creer eso, abrazarlo, entenderlo, vivirlo. Todo lo que es el mover, el manifestar del Espíritu de Dios tiene que ver con bendecir la vida de otras personas. Jesús es un modelo de esto. La cruz representa su momento de angustia. Y en ese tiempo van a salir cosas de él que es tan importante que nosotros seamos capaces de reconocer que no es simplemente, digamos, el grito de un hombre en dolor, como habrían entendido mucha gente ese día, sino literalmente principios claves de vida. Qué paradoja, ¿eh? Que en su momento de muerte nos está enseñando cómo vivir realmente, cómo vivir el tipo de vida que el Señor anhela que vivamos nosotros. Y nunca pierdan eso de entendimiento. Hay una manera de vivir a la cual no hemos acostumbrado, hay una manera de vivir a la cual Dios nos ha invitado. No es el mismo tipo de vida. Jesús dijo claramente en Juan 10:10 que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Es la idea que hay un nivel de vida que la mayoría de la gente no experimenta, que no entienden, que no logran como abrazar o de alguna manera internalizar en ellos. Y es la invitación, es el llamado de todo hijo de Dios, que aprendamos a vivir de esa forma. La última semana de Jesús es extraordinaria, ¿verdad? O sea, esa última semana, nosotros tenemos más información de esa última semana que de cualquier otro momento de las etapas de la vida de Jesús. Darte una idea, Mateo tiene 28 capítulos y desde el 21 ya estamos en esa última semana. Marcos tiene 16, desde el 11 estamos ahí. Lucas tiene 24, desde el 19 estamos ahí. Juan tiene 21 capítulos, desde el capítulo 12 estamos hablando de las cosas de esa última semana. Si tú haces la matemática, yo lo hice, aproximadamente 34.25% de todo lo que tenemos sobre Jesús tiene que ver con esa última semana de su vida. O sea, 35% de los evangelios están dedicados a esa última semana de su vida, con un énfasis muy notorio en ese viernes y en la madrugada, ¿verdad?, de jueves a viernes, sobre todo. Entonces, si el Espíritu Santo va a sacar cosas de valor de nosotros en esos tiempos, yo creo que es importante que nosotros pongamos atención a las cosas que Jesús habló en ese instante de su vida. Déjame comenzar poniéndote el contexto, ayudándote a entender esto. Mateo 27, del 39 al 44, lee de esta manera. Y voy a estar brincando, porque déjame decirte algo. Estas palabras de Jesús se sacan de todos los evangelios y se secuencian para establecer el orden, pero no están todas en un solo evangelio. Entonces tú me vas a vivir a mí esta noche brincando de lugar en lugar. Pero Mateo 27, del 39 al 44, dicen esto. Oye lo que dice. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mira, la primera real lección que tú sacas de todo lo que Jesús hace y dice en la cruz es este simple verdad, simple principio. No se le responde a todo el mundo, ¿verdad?
Aquí hay mucha gente hablando, mucha gente vociferando. Algunos anónimos que simplemente emiten su opinión, pero también la Biblia es categórica en Mateo al decirnos esto, autoridades. Están los líderes religiosos, están los líderes del sistema educativo, los escribas, están los jueces, están los ancianos de Jerusalén ahí. O sea, todo el sistema se ha volteado en contra de él. Cada uno voceando su insulto y demandando algún tipo de acción. Yo creo que lo primero que sorprende es darnos cuenta que en Jesús aparentemente no había esta necesidad de responderle a todo el que habla. Hay gente que son así, no sé si tú lo sabes, que todo el mundo que habla de ellos se siente que tienen ellos que devolver y responder. Déjame decirte un asunto. Con la desgracia de redes sociales, esto solo se ha multiplicado y hecho 10,000 veces peor. En redes sociales, gente te crucifican, te matan, te insultan. Entonces, si tú eres de la persona que te va a detener a responderle a todo el mundo, tú vas a perder tu vida con lo que no tiene ningún valor. Tú vas a perder tu vida entre cosas que no tienen peso. Y no estoy tratando de ofender a nadie aquí, hablándote mucha franqueza, pero de vez en cuando es como bueno revisar nuestras vidas y chequear si yo no estoy invirtiendo tiempo en ese tipo de reacción, en ese tipo de respuesta, bregando y enfrentando cosas que Señor, hablando muy llanamente, son como pendejadas, son como cosas que no son trascendentes ni importantes. Yo sé que suena como un consejo light, como muy chévere, pero realmente es muy profundo. Va ligado a una de las cosas que Jesús va a enseñar desde la cruz. La idea de nosotros ser, y digo esto respetuosamente, malos administradores de lo que Él ha puesto en nosotros y sobre nosotros. Cuando tú estás pasando tu tiempo repitiéndole a alguien que lo que está ahí es para llevarte la contraria, hay gente así que hablan no porque tienen un interés genuino en la verdad, sino porque les gusta hablar, les gusta oírse. Y tú tienes que aprender a discernir que hay momentos donde tú tratar de responder, tú tratar de explicar, oye, es que no. Es que aquí no hay nada que ganar en este tipo de escenario. O sea, me impresiona seriamente que Jesús desde la cruz, lo primero que vemos es que muchísima gente le hablaban, le insultaban, demandaban señal, le trujaban en la cara lo que Él había dicho. Y aún así en Él hay como un espíritu superior, hay algo que dice, es como si hiciera caso omiso de Él. Y no es que no oía. La conversación que va a sostener con uno de los ladrones te confirma que él sí oía lo que estaban diciendo. Pero a pesar de oír, qué capacidad de aguante, bíblicamente. No es tolerancia. Eso tiene un nombre, hay un fruto, eso es mansedumbre. Mansedumbre cuando tú tienes poder para hacer algo, pero tú escoges no hacerlo para no maltratar, para no aplastar a otro. O sea, él no responde, teniendo cómo responder. No responde. Yo creo que es un ejemplo que muchos de nosotros necesitamos aprender a discernir y seguir, ¿verdad? Déjenme ir por parte manejando esto, ¿verdad? Si vamos a Lucas 23, verso 34, vamos a oír la primera cosa que Jesús dice desde la cruz. Jesús, después de ser amarrado y clavado a la cruz, va a abrir su boca y nos dice la palabra de Dios que sus palabras son estas: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Ha habido mucha especulación sobre a quién Jesús se refería. Si se refería a la multitud que estaba insultándolo, o si se refería a los soldados romanos que estaban ejecutando la orden que se había dado de manejar su ejecución. Yo no creo que importe mucho a cuáles de los dos grupos él se refería. Pero no puedo negarte que me sorprende un poco la postura de corazón de Jesús, aún manejando el tema de perdón. Mira,
Si el tema era los soldados, perdónalo, que no saben lo que hacen. Yo creo que hay como una falta, ¿verdad? Y lo digo respetuosamente, una falta como a la verdad. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Este tipo son asesinos profesionales, esto es lo que hacen, son verdugos. Había un escuadrón literalmente que tenía el único trabajo de llevar a cabo ejecuciones. No, ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Voy a decirte algo, estos tipos se habían vuelto tan diestros manejando crucifixión que ni siquiera necesitaban ya los maderos. Cuando Judea se levanta contra Roma por primera vez, crucificaron tantos hombres que faltaron árboles y lo crucificaron contra los muros de Jerusalén. Eran tan buenos en este asunto que podían improvisar una solución. Claro que sabían, técnicamente eran diestros, saben lo que están haciendo. Y obviamente todo comienza a profundizar y tú te preguntas, pero realmente sabían. Sabían qué papel estaban jugando en ese momento en la historia. Sabían que aquel que ellos estaban crucificando no era otro ladrón, no era un insurreccionista, no era una figura política. Era literalmente Dios hecho carne. Lo sabían. Hay algo. Uno dice, no, porque eso es Jesús. Es que de nuevo, Él nos sirve de modelo. Jesús me está enseñando que yo perdono mal. Yo perdono equivocadamente. Porque vienen y dicen, mire, yo no quise ofenderlo, le perdono. Y digo, sí, está bien, yo te perdono, paz, ¿verdad? Pero en mi corazón no hay esa presunción de inocencia de esa persona. En mi corazón está la idea, este abusador sabe lo que hizo, él provocó esta situación. Está bien, yo le perdono, tú sabes. Porque soy cristiano, y más que ustedes, soy pastor, entonces mi trabajo es perdonar, tú sabes. O sea, pero hay algo en la postura de corazón de Jesús que yo creo que nos hace falta a muchos. La idea de perdonar, que estoy diciendo, cuando te perdono, estoy diciendo, mira, todo lo que tú me hiciste, todo lo que pasó, olvídate de eso, eso yo no lo hago, no lo tengo contra ti. Pero ese otro paso de decir, es que el pobre no entendió lo que él estaba haciendo. Te pregunto, ¿por qué perdonar de esa manera? Y la respuesta es devastadora. Es que es la única manera de realmente perdonar que protege las relaciones. Tú ves, si yo te perdono por el daño que me hiciste, porque me pediste perdón, pero yo pienso que tú lo maquinaste, que tú eres un manipulador, la relación va a cambiar para siempre. Porque aunque yo te haya perdonado, ahora yo vivo asustado de ti. Yo vivo en la idea de que tú me vas a volver a hacer eso, que tú me vas a volver a manipular, que tú estás buscando un momento que yo baje la defensa para volver a salir con la tuya. Y desde que pase, sale todo lo mío a la superficie. Tú ves que tú nunca realmente quisiste. Cuando tú me pediste perdón en tal fe, estoy enseñando cómo yo he arrastrado disparate conmigo todo este tiempo. A mí me asombra meterme en la profundidad del perdón en la palabra de Dios. Porque yo estoy convencido que es la dinámica que si como cristianos tú y yo aprendiéramos a usarla correctamente, fuera el instrumento más poderoso de evangelismo sobre el planeta. Que cuando tú perdonar a alguien de esa manera, esa persona que sabe que está en falta, que sabe que te ofendió, que sabe, va a quedar en asombro y va a tener que preguntarte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú pudiste responder así? Perdónalo porque no saben lo que... ¿Y si está hablando de los líderes religiosos que no saben? Tramaron su muerte. Por lo menos por 1 año y medio.
Le pagaron. Claro que sabían lo que estaban haciendo. Pero él escoge responder desde una plataforma que dice, no sabía. Mi experiencia bregando con gente me dice que si gente entendieran todo el daño que su mentira, que su manipulación, que su maldad causó en ese momento, probablemente nunca hubieran respondido así. Como que tenemos una visión corta. Entendemos que podemos mentir para salir del momento, cualquier cosa, y eso no es nada, y tú verás, y eso va haciendo un daño. Que cuando eso por fin sale a la luz, y aquí entre nosotros, no es para generar ansiedad en nadie, pero la Biblia nos dice que todo lo oculto va a salir a la luz en un momento. Si entendiéramos el daño que causa, yo creo que pocos se manejarían de esa forma. Pero de nuevo, visión corta. Somos fenomenales en vivir desde una visión corta. Por eso Asaf por poco resbala, por tener visión corta. Y entrando en el santuario recordé el fin, el final fue traído a mi memoria. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En Mateo, capítulo 18, verso un poquito antes creo que desde el 18 están amalando el tema, pero en el 21 viene Pedro a preguntarle a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? A mí me impresiona que los discípulos iban como aprendiendo cosas de Jesús. Ellos estaban preocupados por aplicar estas cosas a su vida. Y en sus preguntas nos están enseñando cosas a nosotros. Mira, ya Pedro entiende que en la relación con su hermano el perdón va a ser necesario. Quiero que considere eso por un momentito. Déjame complicar más el escenario. Mientras más cercana la relación, más perdón va a demandar. Entonces, si tú no estás listo para dispensar mucho perdón, olvídate de tener relaciones bien cercanas. Porque sin esa actitud, sin esa disponibilidad, Pedro, ¿cuántas veces de perdonar a mi hermano? No al vecino, no al extraño. Él está preguntando sobre su hermano particularmente. Y te digo a ti eso, te digo, mientras más cercano, más perdón va a ser necesario. Y tú sabes cuando una relación se va envenenando. Una relación se va envenenando cuando ya yo creo que tú me lastimas a mí de maldad. Cuando ya yo creo que tú haces esas cosas para herirme. Tú sabes cómo eso me ofende, cómo me duele. Tú sabes que manejarte de esa manera produce un daño en mí. Pero como si tú te enfocaras en hacerlo. Cuando ya yo creo que de maldad la persona busca lastimarme, ya esa relación está envenenada. Y por más que tú perdones, si tú portas en tu corazón la idea, lo hizo de maldad. Hay algo que aprender de Jesús. Qué impresionante. Que lo primero que él habla desde el madero, desde la cruz, levantado, ¿sabe? Él, una de sus grandes enseñanzas, él usó paralelo a lo que pasó con Moisés y unas serpientes en el desierto. Que Moisés levantó una serpiente de bronce sobre una cruz. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos los hombres hacia mí. Este era ese momento. Y lo primero es aprendan a perdonar. Padre, perdona. Ellos no saben lo que hacen. El perdónalo siempre va a ser en beneficio de la persona que cometió el error. El porque ellos no saben lo que hacen es para el beneficio tuyo. Es para proteger tu corazón. Para que tú puedas ser una persona que mantenga una actitud de amar, de servir, de dar lo mejor de ti. Tú tienes que llevar, tu perdón tiene que ir acompañado de la idea de, ay, es que él no sabe lo que hizo, es que ella no sabe lo que hizo. Porque si lo supieras no lo haría. Eso es defenderte. Eso es buscar guardar tu corazón. Y me impresiona que es lo primero que sale de la boca de Jesús. Lo segundo
Lo podemos ver en Lucas 23, verso 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La tradición nos enseña mucho sobre estos dos ladrones que están al lado de Jesús. De hecho, están canonizados, ¿verdad?, por la Iglesia Católica. Le han asignado nombres, Gestas y Demas, se llaman los ladrones. Y es curioso de nuevo la dinámica que se da. Te leí del grupo que insultaba y dicen que estos ladrones que estaban con él también lo insultaron. Eso es como el colmo, porque si estamos sufriendo igual, ¿qué tú haces? Por lo menos vamos a aliarnos nosotros, pero ¿qué va? Ni estos estaban a favor de él. Hasta que uno de ellos se ve en la obligación de responder. Parece ser, es lo que uno infiere de los evangelios, que uno de estos dos hombres era bien bocón. Y estaba bombardeando, tirándole hace rato. Bájate tú y de hecho, llévanos contigo. Llega un momento que el otro ya no puede guardar más su silencio y le responde. Óigame, déjame decirle algo. No sé si ustedes lo saben, salió en CNN hoy. En Arabia Saudita, el reino de Arabia Saudita, fueron ejecutados 37 personas en el día de ayer por acciones relacionadas al terrorismo. Uno de ellos fue crucificado. O sea, la crucifixión pasó ayer, ¿verdad? O sea, lo resalto por esta particularidad. Crucifixión, palabra de origen latín, crux literalmente significa no cruce, sino dolor, ¿verdad? O sea, la idea es un dolor excruciante y es una muerte por asfixia, si tú no lo sabías. O sea, la idea de crucificarte es que tú quedas en una postura que para tú respirar tienes literalmente que bajar los brazos y tu brazo está enclavado. Entonces hay un dolor en subirte, tú te deshidratas, eventualmente mueres y mueres realmente por asfixia. Esa es la muerte de crucifixión, usualmente es por asfixia, ¿verdad? Y es importante, ese detalle es importante cuando estamos hablando de gente crucificada hablando, ¿ok? Porque quiere decir que cada vez que alguien va a hablar, tiene que coger aire, tiene que levantar su cuerpo para poder proyectar la voz, ¿verdad? Y este ladrón se ha sentido tan indignado que se siente que él tiene que responderle al otro, literalmente usando, ¿verdad?, su fuerza que le queda de vida. Ven acá. Y es que tú no temes nada. Tú y yo merecemos lo que nos está pasando. Ahí hay una confesión. No sé si ya habían confesado en otro momento, pero ahí públicamente confiesa. Tú y yo merecemos lo que nos está pasando. Pero este hombre es inocente, un justo. Es curioso que una profundidad teológica venga de boca de un ladrón común. Dicen que el buen ladrón, yo siempre he dicho, si hubiera sido buen ladrón no lo agarran, ¿verdad? O sea, pero hay una profundidad de hablar de justo. El entendimiento de todo el mundo es que aquí hay culpa. Y de alguna manera Dios usa un ladrón para despertar todo ese entendimiento de que no, espérate, este es un justo. Lo que tú estás viendo aquí es el acto más grande de injusticia de la historia de la humanidad. Uno que nunca mintió, que nunca robó, que nunca habló mal de nadie. Uno que vivió una vida perfecta para con los hombres y para con Dios. Puesto en el lugar del ladrón. En el lugar del que va a dirigir una insurrección contra Roma. De quien se va a sublevar. Qué concepto tan extraordinario. Que un hombre de paz literalmente sufre de esta manera. Y un ladrón es el que reconoce, este es justo. Y entonces la bomba que va a sacudir la teología de hombres por siglos, le promete, el primero en recibir la promesa de salvación, no es uno de los discípulos, no es Lázaro que resucitó de los muertos, es un ladrón común y corriente. Que le dice Jesús, óyeme,
esta tarde, ahorita, tú y yo vamos a estar juntos en el paraíso. ¿Qué momento? Eso no se puede. No se puede porque conocemos la ley de Moisés. No se puede porque estamos justo antes de la Pascua, que el sacrificio de ese corderito es la que limpia nuestro pecado. Y estos tigres están colgados en un madero, que la Biblia dice en Deuteronomio, maldito todo aquel que cuelga en un madero. Hay maldición sobre ellos. No debería ser posible, no hay manera, tú sabes, técnica de hablar de salvación. Sin embargo, Jesús suelta una promesa que dice, óyeme, tú eres un criminal, tú no lo mereces, y esta tarde tú vas a estar conmigo en un lugar extraordinario. Nos representa en ser hombres y mujeres que no merecemos, pero aún así Él nos da. Usó sus últimos alientos para decirle a uno que sabe que metió la pata, paz, todo va a estar bien. Por arriba del ruido, por arriba de los insultos, tú estarás conmigo esta tarde en el paraíso. Qué aliento, qué habrá pasado, pienso yo, ¿verdad? O sea, estoy especulando y lo sé, pero en la mente, en el corazón de ese ladrón, ¿qué sabe? Le dijo al compadre de que lo merecemos, está aquí tú y yo. ¿Qué habrán hecho esas palabras en el corazón de ese hombre esa tarde? Una tarde extraña, el cielo gris, todo oscuro. ¿Qué habrá pasado en su corazón? Esta tarde tú vas a estar conmigo en el paraíso. Juan 19, 26 y 27 nos hablan de la tercera frase que Jesús va a hablar desde la cruz. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Saben, esa frase de Jesús, yo creo que así, perdónenme, no me estoy riendo obviamente del tema, estoy pensando, todos los sermones que yo he escuchado, las homilías sobre las 7 palabras, siempre que caen en este punto, en esta frase, hay como mucho enfoques que yo encuentro tan extraños a veces. O sea, Jesús está dejando cosas en orden. Sabemos que era el hijo mayor de una familia. Todos los eruditos bíblicos entienden que hace tiempo que José ya no está en el escenario. Las costumbres judías quieren decir que si José no está, el hijo mayor asume el cuidado de la casa, de su mamá y de sus otros hermanos y hermanas. Sabemos que él tenía hermanos y hermanas. Mateo 13, lo van a buscar pensando que él está loco. Eventualmente oiremos que sus hermanos terminan creyendo en él, por lo menos uno llamado Santiago y otro llamado Judas. Pero había una familia y Jesús entendía la responsabilidad que pesaba sobre él. A mí me impresiona, déjame decir algo, piénsenlo de nuevo, piensen todo lo que le he venido hablando, diciéndote de lo difícil que es hablar en una cruz, diciéndote que en estos momentos como de tanta intensidad, el Espíritu Santo saca joyas. Y lo que sale de Jesús en este momento es, óyeme, mamá, quédate con él, tú quédate con ella, necesito que se cuide. No, que eso es honrando a su mamá. Eso, mira, pongan el detalle que quieran, déjame tratar de enfocártelo de esta manera. Jesús le está dando importancia al orden en la cual él deja cosas en su vida. Quiero que escuches eso con detenimiento.
Porque yo pienso que es el elemento que de alguna manera ha impedido que muchos experimenten la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. El orden de Dios. No respetamos orden, no entendemos orden. Hay un versículo que por muchos años ha sido como uno de esos versículos, como de esos tesoros escondidos que yo he tenido en mi corazón desde muchacho. Primera de Samuel 17:20 dice esto, mira lo que dice, hablando de David. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Esto es una reseña de David. David, que fue enviado, como dice ese verso, Isaí, su papá, le dio un encargo. Llévale estos panes a tus hermanos, llévale estos quesos a los jefes militares de tus hermanos. Tráeme una prenda de cada uno de ellos para yo saber que yo también. Arranca. Pero el verso tiene incluido un detalle, algo que pasa como desapercibido, rapidito. Isaí lo mandó, pero David no fue hasta que encontró con quién dejar las ovejas que estaban a su cuidado. Yo no sé tú, yo hubiera arrancado en la mañana porque papá me mandó, pero ¿y las ovejas? Yo no es un problema mío, papá me mandó a hacer esto, entonces lo que importa es hacer esto. Pero que, de nuevo, óigame bien, suena como tonto, como un detalle insignificante, y te aseguro que no lo es. Te aseguro que no lo es. Una de las grandes verdades que se desprende cuando tú te adentras en la Biblia, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, es el entendimiento que cuando hay orden, cosas van a fluir de la manera en que Dios intencionó que fluyeran. Pero cuando no hay orden, las cosas no van a fluir como deben fluir. Entonces, muchas veces tú y yo hemos estado fajados orando, esperando algo de Dios y no nos hemos estado dando cuenta que Dios está ahí con los brazos cruzados esperándonos a nosotros. Esperando que nuestra vida refleje el tipo de orden que Él requiere para que eso ocurra. Y por favor, yo no quiero que se pierdan, quiero que me puedan seguir en lo que le estoy diciendo. Miren bien, si es cierto que es el Espíritu Santo que nos da la gracia para poner nuestras vidas en orden, pero el Espíritu Santo no va a poner el orden por ti. No sé si me explico con claridad, ¿verdad? O sea, Él te empodera para hacerlo, pero a ti te toca hacerlo. Y hay mucha gente que el entendimiento de ese orden no lo vemos importante. Lo que entendemos, no, espérate, lo importante es que el viejo me mandó y a donde mis hermanos, eso es lo único que importa. Sin embargo, vemos en David, no, espérate, hay que dejar esto en orden. En Jesús, tú ves, vamos a dejar esto en orden. Hay una apreciación por el orden. Y por favor, yo sé, déjeme adelantarme y decirle, sí, yo sé que en la vida de alguna gente el concepto de orden es casi un ídolo y todo tiene que estar en orden y hay una obsesión, una compulsividad hacia el orden que no es sano. Pero eso no opaca la realidad de que en muchas de nuestras vidas hay cosas fuera de orden que hace rato que Dios nos ha señalado y no entendemos por qué no estamos viendo más de Dios, y tiene que ver con orden. Yo no puedo contarles a ustedes las veces que yo he enseñado, óigame, a grupos de pastores, a concilios sobre Génesis 1, diciendo, sí, Génesis 1 es la creación, pero también es el ordenamiento de Dios de cosas, que cosas en orden producen vida, sostienen. El principio de la planta que produce fruto, que produce semillas según su género, se da cuando hay un orden establecido. Si el orden desaparece, la planta y la semilla mueren. Hay algunos de nosotros sentados aquí hoy que tenemos el deber de mirarnos y decir, ven acá, ¿cómo yo he permitido que esta área de mi vida siga en un desorden?
Es tiempo de ponerlo en orden, aunque me cueste. Aunque me cueste, aunque tenga que mirar a cierta gente a la cara y confesarle y decirlo, hasta pedir ayuda. Pero yo he permitido que un desorden prevalezca, y ese desorden está impidiendo la plenitud de lo de Dios. Y si alguien cuestiona de dónde yo saco esto, miren, hay tantos lugares en la Biblia que apoyan ese pensar. Tú te vas a Lucas 5, cuando Jesús está hablando de lo que Dios quiere hacer, de lo nuevo que Dios quiere hacer. Y la regla es simple: si no hay odres nuevos, no echamos el vino nuevo, porque si lo echo en el viejo se explota y se pierde todo. Y mira qué cosa fascinante sobre Dios. En su carácter, en su naturaleza, Él sobreabunda. Él hace más abundantemente de lo que tú y yo somos capaces de pedir o de entender. Eso dice Romanos, Efesios 3. Pero, aunque Él es un Dios de abundancia, Salmo 23 hace que mi copa rebose. Él es un Dios de abundancia. Él, aunque te suene raro, óyeme bien, es abundante, pero no desperdicia. Piénsalo por un segundito. Él es un Dios de abundancia, pero Él no va a desperdiciar. Si el odre no es correcto, Él no va a echar el vino, porque se va a perder el odre y el vino. Y el llamado es entender que yo represento ese odre. Él va a echar todo lo que yo necesito, pero yo necesito estar en la condición de recibir. Ciertamente, no te me vayas por ahí, no, porque yo a mi propia fuerza no puedo preparar. Claro que no. Él pone en ti, dice el libro de Filipenses capítulo 2, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te pone el deseo y la fuerza para hacerlo, pero no lo hace por ti. Entonces, cuando tú piensas en esa cruz y tú piensas en las cosas que Jesús comienza a enseñar, yo no creo que es muy común pensar, bueno, y mandó a poner cosas en orden. Pero su modelo fue de poner cosas en orden. Como si de alguna manera el orden importara en lo que Dios estaba a punto de hacer. Yo conozco parejas, puedo pensar en una de manera muy particular. Cuando llegaron a Palabras de Vida, tenían años juntos, viviendo juntos, porque se conocieron jovencitos, tú sabes, y se casaron su vida entera juntas, pero nunca se habían casado. Y parte de Dios tratar con ellos fue entender, espérate, que si la Biblia habla de este tipo de orden, entonces ¿qué excusa, qué razón tenemos por no someter nuestra vida a este tipo de orden? He conocido varias parejas así. Una de ellas, inclusive, son líderes en nuestra iglesia hoy. Son de esas cosas que dices, oye, qué lindo testimonio. Y no es un tema de, no, que tú tienes que hacer. Es un tema de decir, espérate, es que si hay un orden y yo veo que mi vida está fuera del orden que Dios habla, yo tengo que entender que entrando en el orden que Dios habla, algo bueno viene sobre mi vida. Y déjame inquietarte en ese entendimiento. Déjame simplemente decirte, Dios no te está pidiendo orden por un tema como de control o de manipulación. Dios te está pidiendo orden porque solo en ese orden tú vas a experimentar todo lo que Él tiene para ti. Va a ser su excusa para desatar esas bendiciones que tú has querido. Y déjame decirte, estoy cerrando, son las 9, pero déjame decirte esto. Yo estoy convencido en mi caminar con el Señor, de que hay bendiciones que no experimentamos hasta que nos atrevemos a hacer algo en nuestras vidas. Dios no te va a obligar. Uno de los principios, comencé hablándole de cómo el Espíritu Santo te va a poner qué decir, ¿verdad? Pero hay algo que yo no quiero que tú te confundas del Espíritu Santo. Mira, el tema del Espíritu Santo pesa mucho en las cartas de Corintios porque los corintios están abusando de dones espirituales. Cuando tú tomas 1 y 2 de Corintios, todo lo que enseñan sobre dones espirituales, 2 de Corintios 14 sobre todo, una de las cosas
que el apóstol Pablo enseña sobre el mover del Espíritu Santo. Él dice esto, son palabritas de extraordinaria importancia para entender el Espíritu Santo. Él dice, el espíritu del profeta, estamos hablando de profecía en el Nuevo Testamento, que es diferente a profecía en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es diferente? Muy fácil. En el Antiguo Testamento no había un Espíritu Santo que moraba dentro de los creyentes, sino que sobre un profeta venía el Espíritu Santo. Por eso tú ves que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, todos escriben, vino palabra de Jehová a mí, o vino el Espíritu Santo sobre mí. Porque el Espíritu Santo venía sobre ellos, le daba lo que le tenía que dar y arrancaba. El Espíritu Santo viene a morar en los hombres después que Jesús asciende al cielo. Ahora quiero que entiendas algo. La profecía, según Corintios, hoy día, no tiene el mismo propósito que en el pasado. En el pasado, lo que el profeta decía, eso era palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que la profecía tiene este propósito: consuelo, exhortación y edificación. Con esas tres razones habla alguien profecía a un cuerpo. Ahora, hablando sobre profecía, dice esto de una manera muy puntual: el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y eso rompe entendimientos que hemos tenido sobre cómo el Espíritu Santo obra, porque lo que en esencia está diciendo el apóstol Pablo, óyeme bien, hay un Espíritu Santo que mora en ti y tú tienes control de cómo ese Espíritu Santo se manifiesta. El espíritu del profeta está sujeto al profeta, no está sujeto a otra cosa. Y él está echando este boche a la iglesia. Déjeme decir, él está echando, suena que me estoy yendo del tema, te prometo que no, pero él está echando este boche a la iglesia. Quiero que entienda por qué. Porque están ellos armando un desorden con la habladera en lenguas. Y Pablo le está diciendo, ya dejen de hablar en lengua. Si ustedes están hablando en lengua y entran en la iglesia, vamos a decir, ustedes son locos toditos y eso no glorifica a Cristo. Más bien procuren profetizar. Hay que hablar con el entendimiento cuando están aquí, porque aquí hay gente que no entienden esta cosa y ellos entonces no van a ser edificados de alguna manera con lo que está pasando. Él se defiende, él dice, yo hablo más lengua que todito ustedes, pero tienen que entender el momento, a dónde están puestos en estos instantes para manejar y el propósito por el cual están ahí. Pero la enseñanza firme es, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Esa es una enseñanza extraordinaria para nuestras vidas. Porque en esencia Pablo le está diciendo, el Espíritu Santo no te va a obligar a hacer nada. Escúchame, Él no te va a obligar a hacer nada. Él te invita, Él te señala, Él trae a tu mente. A lo mejor esta misma noche, yo hablando sobre desorden, tú pensaste en 2 o 3 áreas de tu vida que dices, fresco, yo tengo que terminar de hacer algo definitivamente. Ese no soy yo, ese es el Espíritu Santo señalándote eso a ti. Pero quiero que entiendas algo. Él no lo va a poner en orden por ti. Él te está invitando a orden, te está llamando a orden, está pidiendo orden. Y tú eres el que va a tener que decidir, concho, debo hacer esto entonces. Y cuando tú comiences a dar esos pasos, tú vas a encontrar una respuesta de Dios extraordinaria a tu vida. Repito, cierro con esto, Él no te obliga a nada. Nadie te va a obligar nunca a danzar en una iglesia, en esta iglesia por lo menos. Pero vamos a decirte algo, cuando tú danzas por primera vez, tú experimentas una libertad que tú nunca hubieras experimentado si no te atreves a brincar como un loco. Te hablaste con mucha sinceridad. Ese gozo lo experimenta el que se atreve. Señores, ustedes saben cómo somos nosotros aquí. Aquí nadie sabe, yo quiero que tú sepas algo, nadie sabe cuánto tú das o si tú das, para serte franco, Pero hay una bendición sobre la vida de aquellos que aprendieron a dar, que el que no da simplemente no va a experimentar eso. Y lo que uno quiere es que vivamos la plenitud, todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay un orden. Semana Santa habla de un orden. Es el cumplimiento de profecías dadas cientos de años antes del momento. Mi oración es que seamos inquietados en esto. Amén.